Un ratito en la calle con Rafi. ¿Y quién es Rafi? Este que está aquí, mis hermanos. Hoy tenemos un invitado especial y lo tenemos aquí. Ha tenido 8 meses de espera, 8 meses de espera y ha tenido este, un pasado muy difícil, ¿verdad? Y hoy lo tenemos. No quiero darle tanta intro, sin más preámbulos. Tenemos como invitado especial Alexander Capo Carrillo. ¿Cómo estás, Alexander? Dios les bendiga mucho, Dios te bendiga, Rafa, y Dios bendiga esa audiencia que en esta hora nos está escuchando. Que la paz del Señor sea con ustedes. Amén, Ale. Para mí es un honor, un placer de veras. Como te dije, tras bastidores, de que cuando tú saliste a la libre comunidad, dice la palabra que lo que confesaras con tu boca harás. Y le dije a mi esposa, él viene para mi canal, pero no sabía en qué momento. Pasaron más de 8 o 9 meses. Y hoy te tenemos aquí. Gracias por abrir las puertas de tu corazón y de decirle al pueblo que Cristo todavía liberta, sana, restaura y viene por su pueblo. Gracias, Alex. Amén. Amén. Así mismo es, le damos gloria al Señor, ¿verdad? Porque sabemos que dice la palabra que Él nos ha dado las arras del Espíritu, la garantía de que así como, ¿verdad? Él resucitó a su Hijo amado Jesús de entre los muertos, así mismo nos resucitará a nosotros. ¿Sabe? Que nosotros, aquellos que hemos recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, y hemos recibido esa promesa del Espíritu Santo, dice que esa es la garantía, ¿verdad? Que Dios nos ha dado a aquellos que hemos creído de que así como Él levantó a su Hijo entre los muertos, así también vendrá por su iglesia a levantar primeramente a los muertos y luego a nosotros los que estemos vivos, ¿verdad? Vamos a ser transformados. Dice la palabra que vamos a ser despertados a su imagen y semejanza. ¿Sabe? Que esa imagen y semejanza que el hombre, ¿verdad? En cierta manera, ¿verdad? Perdió cuando pecó, pues dice que ahí va a ser la consumación, ¿verdad? Del plan y el propósito de Dios cuando nosotros despertemos a esa imagen y semejanza. Así mismito, Ale. Vamos a empezar, ¿verdad? Dice la palabra, Ale, en Génesis, en el capítulo 1, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Vamos a hablar un poquito del principio, ¿verdad? Dice la palabra, acuérdate de donde yo te saqué. No es que vivamos del pasado, pero podemos acordarnos, ¿verdad? Y siempre glorificar al Padre. ¿Qué nos puedes contar, verdad? Porque hay mucha gente, pero vamos a recapitular unos puntitos nada más. De dónde tú vienes, nacimiento, ¿cómo fue tu crianza? Pues mira, pues yo vengo de una familia, ¿verdad? Que me dieron mucho amor, unos padres que me criaron, crecí con papá y mamá juntos, un papá que trabajaba casi todos los 7 días a la semana, tenía un liquor store, una mamá que era contable y pues nos buscaba al colegio, nos hacía comida, se sentaba con nosotros a hacer las asignaciones. Crecí con mucho amor, con mucha atención, me celebraban los cumpleaños, donde quiera que yo lo pidiera. Verdaderamente, ¿verdad? Pues si me dicen de las cosas más bonitas que yo he vivido, ¿verdad? En mi vida, pues te puedo decir que una de ellas sería mi infancia. Una de ellas sería mi infancia porque pues verdaderamente pues crecí, ¿verdad? Con mucho afecto y con mucho amor. Amén, amén. ¿Cómo de veras en la escuela, porque tú vienes tú estuviste en colegio todo el tiempo, ¿cómo fue, cómo era Alex en el colegio? Mira, en el colegio pues me daban muchas asignaciones, muchas tareas, era tranquilo, tenía buenas notas, me levantaba a veces a las 4 o 5 de la mañana para estudiar cuando tenía exámenes, y pues mis padres siempre me pusieron en colegios cristianos y verdaderamente pues ahí fue que aprendí, ¿verdad? A conocer de que había un Dios y a conocer acerca de su Hijo amado Jesús. Amén, amén. ¿Verdad? Muchas veces, Ale, y esta pregunta de que los jóvenes son como medios morbosos. Ahora es más fuerte por los celulares, ¿verdad? Graban todo. En un momento dado, cuando tú estuviste en la escuela, tú pasaste bullying, fuiste víctima de bullying. Pues fíjate, no, verdaderamente pues no tuve esa experiencia, ¿verdad? De pasar por bullying o cosas así, verdaderamente. No tuve esa experiencia así de pasar, que siempre como joven, ¿verdad? Uno siempre pues, puede ser que uno pues
Al revés, yo creo que a lo mejor pues podría ser que a lo mejor yo molestara a alguien o algo así, Ajá, pero ajá. verdaderamente no había esa morbosidad de ahora de, ¿verdad? Como hay celulares, ahora todo lo graban, yo creo que ahora es un poco más humillante cuando alguien, ¿verdad? Pues padece del bullying. Amén, amén. ¿En qué momento fue que, verdad? Eh, llega un momento de rebeldía. ¿A qué edad fue que eso empezaste a cambiar? ¿A qué edad? Mira, a la edad de los, te puedo decir que como a la edad de los 10 años ya comencé como que a querer ver películas de acción, este, a querer comprar revistas así que tenían alma. Y a esa edad, como a la edad de los 10 años, ya como que comencé a ser un poco rebelde porque pues había pasado algo en mi casa, ¿verdad? Que mi papá pues había tenido una relación fuera de su matrimonio y pues esa persona con quien mi papá, ¿verdad? Pues se había unido, pues su hermano bregaba en la calle. Y entonces pues muchas veces pues hablaba, ¿verdad? De amenazas que le hacían a mi familia, a mi papá. Y, ¿verdad? Pero eran amenazas, no es que le iba a pasar nada malo, pero pues Ajá, ajá. en cierta manera pues habían ciertas amenazas. Y yo decía, yo cuando yo crezca no voy a permitir que nadie pueda, ¿verdad? Representar una amenaza para mi familia y pues ahí fue que comencé, ¿verdad? A ver películas de acción, como a querer interesarme en las cosas de la calle, del mundo. A la edad de los 12 años comienzo a pasarme en residenciales, pues mi papá tenía un dispuesto al frente a residencial y comenzó a pasarme dentro del residencial, a conocer ese mundo del narcotráfico. Y ya a la edad de los 14 años, pues comienzo a operar un puntero allá, pues comencé muy joven, yo me miro y yo digo, wow, yo lo que era un niño, pero tenía una mentalidad como si fuera de un hombre joven, de un hombre grande, porque pues a la edad de los 12 años, yo estuve mirando durante 2 años, conociendo personas que controlaban muchos caseríos, me pasaban con los que mandaban y comencé a adoptar, ¿verdad? Ese pensamiento, esa manera de pensar, de vivir pues rápidamente pues comencé a corromper esa conciencia limpia, inocente que uno tiene cuando, ¿verdad? Cuando uno es un niño y pues, comencé desde muy pequeño, ¿verdad? A tomar esas malas decisiones de coger malas amistades y esas malas amistades pues, fueron corrompiendo, ¿verdad? Todas esas buenas costumbres o maneras de vivir, ¿verdad? Que te enseñan tus padres. En mi casa nunca nadie había salido narcotraficante, ¿verdad? De mi familia, tanto de padre como de madre. Y verdaderamente, pues, esa edad, pues, comencé a inclinarme, ¿verdad? Inclinar mi corazón a tomar esas malas decisiones, ¿verdad? De querer ser, ¿verdad? Como la gente dice, un gante, un narcotraficante, y comencé, ¿verdad? A desear eso en mi corazón. Y pues a la edad de los 14 años comencé a operar mi primer punto de droga y ya a los 15 me tuve que ir a vivir en casa de mis padres porque ya estaban buscando para matarme. Pues los amigos míos pues tenían muchos problemas y a la edad de los 16 pues matan a mi hermano Polanqui y pues ahí pues ya, ¿verdad? Ya la calle no era solamente para hacer dinero, sino pues que ahora comienzo, ¿verdad? A querer eh, vengar la muerte de mi hermano y ya pues ya comienzan a multiplicarse mis problemas, mis situaciones, comienzo a experimentar muchas desgracias en mi vida, sufrimiento en mi familia que comencé a traer ¿verdad? Por los problemas que yo estaba teniendo y eso fue una cadena después de la muerte de mi hermano, una cadena de situaciones que me llevaron a tener un corazón verdaderamente muy endurecido. Wow, como, ¿verdad? Cuando matan a tu hermano, ahí es que te conviertes en Alex Trujillo. Sí, ahí cuando mataron a mi hermano ya me llené mi corazón de muchas raíces de amargura. Lo único que pensaba es pues vengar a mi hermano, eh, buscarle en el peligro cómo escapar del sufrimiento que yo estaba viviendo, porque pues era el hermano pues ejemplar de la casa, el que trabaja con mi papá en el licuestoa, el que estudiaba criminología en la universidad. Y pues para mí eso era, ¿verdad? Era como una afrenta, era como eh, una mancha bien grande en mi conciencia, como que tu hermano murió por tú estar en el mundo del narcotráfico. Y verdaderamente pues esa culpabilidad, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Cuando hemos hecho algo malo, esa culpabilidad pues muchas veces nos lleva a pensar de que ya todo está arruinado, de que ya pues no hay manera de poder remendar porque hay decisiones o decisiones, ¿verdad? Que uno toma
que muchas veces nosotros no podemos remendar y tú piensas que ya todo está arruinado. Y así pensaba yo que todo estaba arruinado, que yo no podía ya, ¿verdad?, cambiar mi vida. Pero la realidad, ¿verdad?, que sí se podía, que había un Cristo que, ¿verdad?, que podía cambiar mi vida, mis circunstancias. Y gracias a Dios pude conocer, ¿verdad?, esa verdad. Amén, amén. Cuando tú estás ¿verdad? Al estrujillo, que en las noticias, los periódicos, todo el tiempo eras tú y el más buscado, el más buscado. ¿Cómo te sentías con ese poder, lo que era las drogas, armas, dominar algunos caseríos? ¿Cómo te pasó esa mente que tienes mucho poder? Pues mira, yo nunca quise ser líder, nunca quise verdaderamente tener varios residenciales, sino que una cosa te va llevando a la otra. Comencé, ¿verdad?, en ese mundo para hacer dinero. A la edad de los 16 años, pues me compré todas las cosas que yo quería. Después de la muerte de mi hermano, pues ya el panorama cambia, ya ahora el dinero es para los problemas, las guerras que tenía. Y una cosa te va llevando a la otra. Después mis mismos amigos míos, pues trataron de quitarme la vida y pues comienzo a tener más problemas con mis propios amigos, con los que eran, ¿verdad?, con los que le quitaron la vida a mi hermano. Y todas esas situaciones te van llevando una cosa a la otra y cuando vienes a ver, pues te conviertes, ¿verdad?, en un líder, te conviertes en una persona, ¿verdad?, que la gente sigue, pues te conviertes en una persona pues que ya pierde el temor a la vida, a la muerte y pues comienza a hacerte, la gente te comienza a mirar como un líder, pues por tu manera, ¿verdad?, de ser. Y nada, y ahí fue que comencé, ¿verdad?, a controlar un residencial y después el otro. Y cuando vine a ver, ya me estaban buscando los federales, ya estaban siendo acusados, ¿verdad?, de cosas que me adjudicaban. Y pues fue algo que fue como un abrir y cerrar de ojos. Cuando vine a ver ya un problema te fue llevando a otro y fue una cadena, ¿verdad?, de problemas, circunstancias, de consecuencias, ¿verdad?, que uno experimenta cuando uno toma malas decisiones, cuando uno tiene en su vida a Dios en cuenta, cuando tú no vives bajo ese temor, ¿verdad?, de saber de que tú tienes que darle cuenta a Dios por las acciones tuyas y pues Dios en su misericordia pues te deja ver las consecuencias, dejándote saber que el camino que has elegido es un camino erróneo. ¿Por qué? Porque Dios te deja ver las consecuencias. Muchas veces la gente, ¿verdad?, se queja cuando ve las consecuencias, pues verdaderamente las consecuencias es una manera de amor de Dios mostrarle al hombre de que está erróneo, necesita un cambio en su vida, porque si Dios no nos deja ver las consecuencias, nosotros vamos a pensar que todo está bien y que, ¿verdad?, que no necesitamos de Dios, pero cuando Dios nos deja ver las consecuencias y nos deja ver, ¿verdad?, que no todas las cosas están bien, que necesitamos de Él, pues ahí es que Dios va tratando a través de esas consecuencias, guiando nuestras vidas al arrepentimiento que Él quiere producir en nuestras vidas para que le demos la espalda al pecado. Amén. Cuando, ¿verdad? Ya tú estás, yo digo, ¿verdad? Mi opinión. Tú eras el terror de Puerto Rico. Puerto Rico estaba bajo una tensión de qué pasa si Ale está en Ponce, en Mayagüez, Vega Baja, lo que sea, si lo veo, pero ¿cómo tú te sentías mentalmente? Los federales te están buscando donde tiene los pies, te quieren ver la cabeza, pero tampoco los tuyos tú puedes confiar porque también te pueden tumbar la cabeza. Esa desconfianza, ¿cómo te sentías de no confiar en nadie? Pues mira, imagínate, después que mataron a mi hermano, los mismos amigos míos, como a los varios meses, trataron de, ¿verdad?, de quitarme la vida. Y ahí tú aprendes, ¿verdad?, a no confiar en nadie. Y pues desde que era muy joven yo veía, ¿verdad?, que muchos en los caseríos se mataban entre ellos mismos. Y tú, ¿verdad?, creces, ¿verdad?, con esa desconfianza todos los días, ¿verdad? Alguien se te acerca y tú dices, ¿será este el que me va a quitar la vida? Porque tú desconfías de todo el mundo. Y pues vivía así en esa desconfianza, pensando todos los días quién será el que me va a matar, quién será el que me va a quitar la vida, será que cuando me monte en el carro, cuando me van a estar esperando afuera, que salga del caserío. Todos los días tú estás pensando, ¿verdad? Desconfiando de todo el mundo, velando para que, ¿verdad? Pues tratar de estar alerta para que no te quiten la vida, tener que cuidarte de la policía, ¿sabes? Es un estrés que mentalmente
que toda persona que está en narcotráfico pues vive en esa tensión porque tienes que andar armado. Si la policía te para, tienes que, ¿verdad?, buscar la manera de que la policía no te pare, de pasar por desapercibido delante de ellos, y tienes que estar viviendo, ¿verdad?, todos los días en esa constancia presión en tu mente, ¿verdad?, cabildeando con muchos pensamientos, buscando cómo sobrevivir, porque pues tú estás en una jungla, ¿verdad?, que verdaderamente pues todo el mundo trata de sobrevivir a través de la vida de otros, y verdad, como es una jungla que todos sobreviven, pero a través de la vida de otros, y pues cuando uno está en ese mundo del narcotráfico, verdaderamente pues se alimenta uno de la vida y el dolor de otro, porque cuando uno vende droga, pues verdaderamente Dios me mostró que uno se está alimentando del sufrimiento, del dolor, de la desgracia de otro, de la esclavitud, de la dependencia de otra persona, ¿verdad? En esa droga. Pero que cuando estás en ese mundo, pues tú no ves eso, tú lo único que puedes buscar es la avaricia, ¿verdad? De tener posesiones, tener lujo, y tú no estás mirando, ¿verdad?, el sufrimiento a otros, sino estás buscando, ¿verdad?, solamente mirando hacia ti. Y la realidad es que pues, uno vive de esa manera, vive bien pobre, ¿verdad?, espiritualmente, porque pues tú sabes todos los días levantarte, tú no ser un ser humano normal, todos los días tienes que estar en esa perspectiva de que quién será el que te va a dar la vida, será hoy que voy a morir, tener que cuidarte de la policía, verdaderamente pues no es una vida, no es una vida. Ahora yo vivo una vida normal y digo, wow, qué lindo, ¿verdad? Uno levantarse, ir al trabajo, compartir con la familia, no tener esa conciencia acusadora de que te tienes que, ¿verdad?, que cuidar de todo el mundo, de tener que autojustificar el pecado, ¿verdad?, porque has hecho las cosas mal, y tienes que vivir con esa guerra interior tratando de silenciar esa conciencia que todos los días te acusa. Y verdaderamente pues es lindo, ¿verdad?, poder vivir con esa paz que Dios te da, poder disfrutar de todo, ¿verdad?, la familia. Pues tú no disfrutas de tu familia cuando estás en ese mundo, no puedes montarte con tu familia en el carro porque pues, sabes que te están velando, ¿verdad?, que los expone en peligro, y verdaderamente pues no puedes disfrutarte nada, ni el dinero tampoco te lo puedes disfrutar, que verdaderamente pues el que te hace dinero tiene que estar guardando el dinero para cuando lo agarre la policía, pues pagar abogados, pagar fianza, verdaderamente, ¿verdad? Hacen dinero, pero verdaderamente para después pues tratar de comprar una libertad, ¿verdad?, que muchas veces pues no se puede comprar con dinero. Amén, amén. En ese proceso, ¿intentaste quitarte la vida? No, fíjate, gracias a Dios que nunca me pasó ese pensamiento de quitarme la vida. Gracias a Dios, no, nunca vi eso, ¿verdad? Yo creo que, ¿verdad?, mentalmente, pues Dios permitía de que yo era fuerte mentalmente, porque, pues, gracias a Dios nunca me pasó ese pensamiento. Sí, pensé que me iba a volverme loco con mi propio pecado. Tenía que poner música cristiana para poder dormir. Eh, eh, este, Tuve que comenzar a leer la Biblia para poder eh, querer experimentar un poquito de paz, porque no tenía paz en mi vida. Dice la palabra que el impío huye sin que nadie lo persiga, y Ujú. verdaderamente pues yo no tenía paz en mi corazón. Tú sabes, todos los días tener que desconfiar de todo el mundo, tener que cuidarte de todo el mundo, buscar cómo hacer dinero, cómo guardarlo, cuida, velándote de que la policía no te agarre, no usando celular para que no te pudieran agarrar, ¿sabes? Que buscando cómo eh, estar en distintas casas. Ya me quedaba en una casa y ya la semana yo pues sentía de que ya pues ya no podía quedarme ahí y tenía que buscar otra, y es un constante estar huyéndola a todo, huyéndola a Dios, huyéndole a tu enemigo, ¿sabes? A la policía, tienes que estar todos los días con ese maquineo de pensamientos, verdaderamente que tacho, yo digo, Dios mío, Señor, gracias por sacarme, ¿verdad?, de esa manera de pensar, de esa manera de vivir, porque verdaderamente, pues, cuando yo veo jóvenes, ¿verdad?, pues, que están en ese mundo del narcotráfico, muchas veces, pues, a lo mejor quieren tener un nombre, a lo mejor quieren, ¿verdad?, tener dinero y, pues, los placeres que ofrece este mundo, pero verdaderamente, ¿verdad?, si supieran, ¿verdad?, todas las cosas lindas que Dios tiene para aquellos que le creen, las promesas que hay sobre aquellos que, ¿verdad?, que han puesto su confianza en el Señor, se darían de cuenta que verdaderamente, ¿verdad?, son pobres, ¿verdad?, espiritualmente, son pobres como personas,
como ciudadanos, porque verdaderamente pues no tienen nada que ofrecer ni aún a su propia familia cuando tú estás en ese mundo del narcotráfico, sino al revés. Eh, Estás viviendo en una vida que verdaderamente pues lo único que te va a llevar a la muerte, a la prisión y desperdicias, ¿verdad? En esos dos caminos, ¿verdad? La muerte o la prisión desperdicia todo lo que Dios ha querido entregarle al hombre. Amén. Ya en ese proceso, ya tú eras prófugo, ¿verdad? Y constante, ¿verdad? Tienes que leer la palabra para sentir paz. ¿Cuánto tiempo tú tuviste prófugo hasta que te cogieron? Pues mira, yo estuve, en algunos pues dicen que yo estuve 6 años, porque me estaban buscando para los estatales de antes. Y yo sé que a los federales yo estuve huyéndole casi 4 años. 4 años. ¿En qué momento, verdad? Aquí viene una de las partes importantes. Siempre hay un propósito en el Señor, ¿verdad? Y cuando Dios te marca de verdad. Dice en Apocalipsis 3:20, yo toco las puertas. El que me deje entrar, cenaré con él y él cenará conmigo. ¿En qué momento Jesús empezó a tocar las puertas de tu corazón y te empezaste a darte cuenta que Jesús te estaba tocando las puertas de tu corazón? Mira, te cuento que yo creo que Dios, eh, cada vez que Él me libraba de la muerte, me estaba dejando saber, ¿verdad? Que yo lo necesitaba. Porque pues cada vez que, ¿verdad? Habían atentado en contra de mi persona, atentados que yo pensaba que no iba a poder sobrevivir, ¿verdad? Sobrevivir, de poder sobrevivir en ese momento, y yo clamaba a Él, yo veía, ¿verdad? Esa mano de Dios en mi vida, veía cómo me libraba de la muerte, veía cómo me salvaba. A mí me tenía mucho odio, te puedo decir que a mí me tenía mucho odio, pagaban más de $100,000 por mi vida, ¿sabes? Que yo tenía que cuidarme de todo el mundo, yo tenía que, si yo veía por el que me estaban rompiendo la puerta, pues yo no podía confiar aún, ¿verdad? Que era que me iban a arrestar, sino que a lo mejor me podían arrestar y llevarme delante de mis enemigos porque había mucho dinero. Y la realidad es que yo, ¿verdad? Viviendo todas esas vivencias, te puedo decir que llegó un momento dado en mi vida que yo dejé de sentir amor por todo el mundo, por tantas situaciones que me habían pasado. Y yo le clamé a Dios y yo le dije, Señor, ayúdame a ser igual que antes cuando era pequeño. Yo deseaba volver a tener una conciencia limpia, no tener que vivir esa guerra interior todos los días, tener que autojustificar mi pecado. Y desde que le di esas palabras al Señor, pues veía, ¿verdad? Que Dios estaba tocando las puertas de mi corazón porque pues con mi propio pecado, ¿verdad? Pues yo estaba sufriendo, ¿verdad? Una situación que cuando yo iba a los sueños yo veía una escena de mi pecado y me levantaba turbado, angustiado y pensaba que me iba a volverme loco con mi propio pecado y el Señor, ¿verdad? Pues me hace depender de Él porque pues tengo que poner música cristiana para poder dormir y era la única manera de yo poder descansar. Yo andaba en mi bulto yo tenía, ¿verdad? Un bulto donde tenía ropa para, ¿verdad? Quedarme en distintos lugares y tenía que tener música cristiana, tenía que tener CD cristiano para ese entonces para ponerlo donde quiera, ¿verdad? Tenía un Walkman para poder acostarme con música cristiana, tenía una Biblia en mi bulto para poder leer la Biblia, leía los salmos porque no podía entender la palabra del Señor, porque dice la palabra verdad, que para los que se pierden, ¿verdad? Dice la escritura, te voy a buscar el pasaje ahora, que dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente, ¿verdad? Y no podía entender, ¿verdad? Las verdades de la palabra del Señor porque solamente, ¿verdad? A través del Espíritu Santo es que nosotros podemos entender esa verdad que Dios nos transmite a través de su escritura. Y pues no podía percibir, ¿verdad? No podía entender los evangelios, decía, no entiendo esto, pero en los salmos, pues yo veía que en los salmos yo podía, me enseñaban cómo abrir mi corazón a Dios. En los salmos habla, ¿verdad? Cuando David tenía miedo y yo tenía muchos temores que, ¿verdad? No los podía, a lo mejor no los reflejaba, no los hablaba, pero los salmos me enseñaban a reconocerlo, a que yo los pudiera reconocer delante de Dios. Y pues me enseñaban, ¿verdad? En los salmos de que yo podía acudir al Señor porque pues tenía tanta gente detrás de mí. Y en los salmos, yo me acuerdo, a ese entonces me aprendí el Salmo 91 de memoria. Y cada vez que yo salía, yo citaba el Salmo 91 pidiendo la protección del Señor porque sabía que el único que me podía proteger era Él, porque yo había visto amigos míos que no importaba el dinero que tenían, morían.
no importando que tuviesen armas, rifles en las manos, morían de igual manera. ¿Sabes? Que yo sabía que el único que me podía librar era Dios. Y pues Dios me está haciendo dependiente de Él en todo momento, porque tengo que poner música cristiana para poder dormir, tengo que leer la Biblia para poder sentir un poquito de paz, y tengo que estar clamando a Él constantemente para que mi vida pudiera ser preservada. Y verdaderamente pues ahí yo estaba sintiendo como que Dios me estaba tocando. Y un día pues me fueron a entregar como $40,000 para que los contara, y cuando los voy a tocar, a contarlos, me da un asco, pero un asco que yo no los puedo tocar. Y le digo al amigo mío, no, pues te cuéntalos tú, yo te miro, pero yo no le puedo decir a él que me está dando asco el dinero, porque pues va a decir, dale, se está volviendo loco. Y la realidad es que pues yo pensaba que me estaba volviendo loco, y mandó a buscar un predicador y le cuento todo lo que me está pasando. Y él me dice, Ale, tú tienes que tomar la decisión, tú tienes que entregarle tu vida al Señor. Dios te va a librar de tu enemigo, de la policía, de todo el mundo, pero tú tienes que entregarle tu vida al Señor. Y pues para ese entonces, ¿verdad? Pues a mí se me hacía difícil dar ese paso, porque pues había una paz, y pues que había establecido la paz, ¿verdad? En el lado de acá, pues era yo. Y yo sabía que si yo no estaba, pues esa paz se iba ¿verdad? No iba a prevalecer, y eso como que me mantenía como atado a no dar ese paso. Me acuerdo que ese mismo predicador me dice, mira, te invitamos para que vayas a un retiro, nosotros venimos a buscarte en la guagua de la iglesia. Y yo quería ir, yo deseaba ir, porque verdaderamente yo deseaba las cosas, estaba queriendo desear buscar las cosas del Señor. Y en la mente rápido el enemigo, ¿verdad? Pues comenzó a estar, y si hay un hermano que sea, ¿verdad? Policía, y llama a la policía y te agarran. Y pues no fui, pero deseaba, yo decía, Dios mío, yo ahora, ¿verdad? Conociendo la verdad, hubiese ido, ¿verdad? Y me hubiese entregado a ti, y desde antes, ¿verdad? Pues permitía, ¿verdad? Que ese plan, ese propósito que tú tenías conmigo, pues comenzara, ¿verdad? A manifestarse desde aún antes, ¿verdad? De entrar a la prisión. Pero nada, tú sabes que Dios, ¿verdad? Dice que Dios, ¿verdad? Todos los días está contendiendo contra el espíritu del hombre, ¿verdad? Tratando de guiarlo al arrepentimiento ¿verdad? Para mostrarle, ¿verdad? Lo que Él tiene para con cada uno de los seres humanos. Y nada, la situación es que pues me agarran la policía, al poco tiempo de pasar esa experiencia, y un pastor Edgardo Bray, pues yo no lo conocía, él no me conocía tampoco, y pues él tomó, ¿verdad? Dios le puso en su corazón el irme a visitar a la cárcel. Y pues fue a verme todos los martes. Pero una de las cosas, ¿verdad? Que mientras él me iba a visitar, me llegaban cartas de personas cristianas, un montón de cartas de personas cristianas que me decían, yo no te conozco, Ale, pero sabes que desde que estás prófugo, el Señor me tiene clamando por tu vida. Gente que me decían que el día que me agarraron comenzaron a llorar y comenzaron a declarar, ¿verdad? Que yo le iba a servir al Señor. Y fueron tantas personas que me escribieron, que me decían, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Los había inquietado. Gente que me decían que todo el tiempo que yo estuve prófugo, Dios los ponía a clamar. Después me enteré de un niño que cuando iba a la oración con su mamá, ¿verdad? Como me escuchaba en las noticias, decía, Señor, guarda a Alex Trujillo. Y yo, o sea, tantos testimonios de personas, ¿verdad? Me dicen, oye, yo era una de las que clamaba, ahora voy a la iglesia y me dicen, yo era una de las que clamaba por ti. Un montón de señoras, ¿sabe? Que Dios tenía un ejército clamando por mi alma sin yo saberlo. Gente que me veía en las noticias, pero gente que sabían del poder de Dios, gente que sabían de que Dios podía transformar mi vida, podía transformar mis circunstancias, mi corazón. Y ese es el resultado. Sé que soy el resultado de la oración de un pueblo de Dios, y Dios, pues, además, ¿verdad? De poner gente clamando para preservar mi vida, también, ¿verdad? Para que el plan y el propósito de Dios se pudiera cumplir, pues Dios envió a ese pastor, ¿verdad? A hablarme acerca del evangelio. Y pues tú sabes que pues la avaricia muchas veces pues endurece el corazón. Dice que los afanes de este mundo muchas veces la ahogan la palabra. Pero ese pastor iba todos los martes ahí sin fallar a visitarme. A veces yo me tardaba una hora en bajar, y él como quiera me esperaba, y siempre iba ahí a predicarme. A veces trataba de montarme conversación, y yo muchas veces no le hablaba, porque pues yo desconfiaba de todo el mundo y decía, sabrá Dios si los federales lo enviaron a hablar conmigo para sacarme cosas. Y sabes, tú tienes una mente que tú desconfías de todo el mundo, pero el pastor seguía ahí hablándome la palabra todos los martes, me buscaba la vuelta, y así pues comencé a tomar confianza con él. Y a la quinta vez que él me fue a llevar la palabra del Señor, pues yo me sentía cansado,
sabes que el pecado produce un peso, ¿verdad? Tanto emocional como en el corazón del hombre. Por eso Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo lo haré descansar. ¿Por qué? Porque verdaderamente la palabra pecado en el hebreo significa peso, significa angustia, significa dolor. Y verdaderamente yo estaba teniendo todos esos síntomas, los síntomas que muchas de la mayoría de las personas que no tienen a Cristo como Señor y Salvador, esos son los síntomas, ¿verdad?, que experimenta una persona que vive en el pecado. Y yo tenía ese peso en mi vida, que yo sentía como si fuera a perecer. Yo me acuerdo que yo sentía como si fuera a tirar dos suspiros y a perecer como persona. Y el pastor ese día me fue a ver, ese día que yo me sentía así de cansado. Y el pastor me dice, ¿tú quieres recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? Y yo le dije que sí. Y yo me acuerdo que cuando le dije que sí, pues hice la oración con él, pues me dice, pues repite esta oración conmigo. Y créeme que yo siempre le llamo esa oración la oración que lo devuelve todo. Porque ese día, ¿verdad? Dios me devolvió la paz que yo no pude hallar en el mundo, la paz que el dinero no me pudo dar. Comencé a sentir un gozo de haberme reconciliado con Dios, ¿verdad? De venir a ese encuentro, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad? Quería tener conmigo. Y yo me acuerdo que comencé a sentir esa paz, ese gozo. Sentí que, ¿verdad?, esa conciencia que me acusaba todos los días se silenció dentro de mi corazón. Y me acuerdo que ese día yo sentí como si me hubiesen quitado un bulto de piedra en mí, porque todos los días, ¿verdad?, tengo que cargar con la carga de mi culpa, de mi pecado. Verdaderamente, pues, el Señor pues quitó esas cargas en mí, ¿no? Y comencé a buscar del Señor el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues cuando nosotros confesamos a Jesucristo, que hay un verdadero arrepentimiento, hay un nuevo nacimiento que habla de la Escritura, que nacemos de nuevo. Y ese nuevo nacimiento se produjo en mí porque pues ese corazón de piedra pues ya no volvió a ser un corazón de piedra, porque ahora el Espíritu Santo pues estaba morando en mí y comenzó a convictarme. Yo vine a los pies del Señor, Rafi, y yo vine a los pies del Señor con rencor, con amargura, con avaricia, y el Espíritu Santo comenzó a tratar conmigo. ¿Verdad? Yo le digo a la gente que tienen que venir como son y dejar que el Espíritu Santo, ¿verdad?, more en ellos, para que entonces Dios comience a hacer esa buena obra que Él quiere comenzar en la vida de todo ser humano. Esa obra comenzó ese día de hace 16 años que yo confesé a Jesucristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo me convirtió tanto que pues, yo me tuve que alejar de mis amigos, vendí el teléfono que yo tenía ilegal, pues con eso me contactaba con el mundo. Dejé de recibir dinero en narcotráfico y comencé, ¿verdad?, a buscar del Señor. Me acuerdo cuando hablaba malo, me sentía mal, me sentía sucio, una suciedad que yo nunca había experimentado, pues yo siempre hablaba malo, y ahora cuando hablo malo, pues el Espíritu Santo se contrista dentro de mí. Me siento sucio, tenía que ir a la oración a confesar, porque la convicción que cree el Espíritu Santo es tan y tan grande en tu vida que tú tienes que venir a confesar, a ponerte de acuerdo con Dios. Y pues me acuerdo, ¿verdad?, que cuando los amigos míos que estaban en la cárcel me hablaban cosas del narcotráfico, el Espíritu Santo también se contristaba dentro de mí, me sentía mal, como que algo que sopresaba dentro de mí, como una presión, y ya yo no quería ya escuchar esas cosas. Y así fue que Dios, ¿verdad?, me fue dando discernimiento entre cuál era la voluntad de Dios y cuál no. Porque la conciencia te puede acusar, pero la conciencia no es una guía infalible en la cual el ser humano, ¿verdad?, se pueda guiar, porque Pablo habla de una buena conciencia cuando nosotros no tenemos, ¿verdad?, culpa ante Dios, pero habla de una conciencia corrompida, de una conciencia endurecida, de una conciencia cauterizada, ¿verdad?, cuando ya llegamos al estado de ser insensible a esa voz, ¿verdad?, que nos acusa y que nos da testimonio, ¿verdad?, de que hemos fallado contra Dios. Y yo me acuerdo, ¿verdad?, que pues el Espíritu Santo te daba una convicción que te llevaba a tú reconocer el pecado automáticamente, ¿sabes? Era una convicción que tú no podías corromper, una convicción que tú no podías endurecer, era una convicción que te llevaba a confesar tu pecado. Y yo me acuerdo que yo iba a la presencia del Señor, Señor, ayúdame. Yo sé que yo decidí caminar contigo, y así el Señor, el Espíritu Santo comenzó a que yo aborreciera las cosas que antes yo amaba. Y así, esa fue la obra, ¿verdad? Siempre tengo que reconocer que la obra fue del Espíritu Santo. A los 6 meses dejé de hablar malo, porque pues ya cuando iba a hablar, pues pensaba lo que iba a decir, porque pues ya no quería hablar malo, porque no quería contestar al Espíritu Santo, porque no quería perder la paz que Dios me había dado. Y así, ¿verdad? Pues comencé a dar esos pasos de fe. Me acuerdo, ¿verdad?, que
yo siempre le decía a Dios todos los días, después que me convertí, que me dejara saber si realmente Él me había perdonado, porque pues yo limitaba el perdón de Dios. Y yo me acuerdo, ¿verdad? Que por primera vez me dan los 20 años, a los 3 meses firmo 20 años, me hago culpable a nivel federal de 20 años, y el pastor que me llevó a los pies del Señor me dice: Dios te va a sacar antes de tiempo y tú vas a salir a predicar la palabra de Dios. Y yo pues no veía ninguna de esas dos cosas, porque pues yo leía, me acuerdo cuando comenzaba a leer un capítulo y me daba sueño, Rafi, y muchas veces no podía retener la palabra que leía. Y pues yo no me veía como un predicador porque todavía no había podido entender esa paz, no había podido entender ese evangelio que yo había abrazado, no lo podía entender. Y yo todos los días a Dios le decía: Señor, déjame saber si tú realmente me has perdonado, porque limitaba el perdón de Dios, como hay muchas personas que como nosotros también somos, yo perdono este pecado, pero esto yo no lo perdono, porque esa es la naturaleza de verdad que nosotros tenemos como seres humanos, que muchas veces nosotros ponemos hasta condiciones para poder perdonar, o estamos dispuestos a perdonar ciertas cosas y otras no, y verdaderamente pues yo pensaba que Dios era como nosotros, ¿verdad? Que había cosas que Dios no perdonaba. Y verdaderamente, pues la palabra dice que hay un solo pecado que Dios no perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu, ¿verdad? Cuando un hombre, ¿verdad? Alguien hace una obra, hace un milagro en el nombre de Jesús, y tú le adjudicas esa obra a Satanás, pues esa es una blasfemia contra el Espíritu, y dice que ese pecado no va a ser perdonado ni aquí en la tierra ni en el siglo venidero. Pero, ¿verdad? Todos los demás pecados que nosotros cometamos, pues sí, Él nos perdona. Y yo le decía a Dios que me dejara saber que si realmente me había perdonado, y en Miami, en un hueco, un piso 15, Dios decide revelarse por primera vez en mi vida, y en un sueño yo escucho una voz estruenda que me dice: las cosas pasan y todas son hechas nuevas. Y yo me levanté con el corazón acelerado y me arrodillé y le comencé a darle gracias a Dios de que, ¿verdad? De que me haya confirmado que Él me había perdonado, y eso estaba escrito en la Escritura. Pero hasta que Él no me lo reveló en un sueño, yo no pude entenderlo con el corazón. Porque hay veces que podemos leer una escritura y no apropiarnos de ella, ¿verdad? Y ahora pues yo estaba comenzando, yo era un niño, yo estaba, el Señor, ¿verdad? Tenía que tener ese trato conmigo, enseñándome como un niño, ¿verdad? A llevarme a reconocer su palabra. Y yo me acuerdo pues que eso cambió mi vida, ese perdón que Dios me dijo que me había dado, eso comenzó a mover a mí una fuerza de querer buscar más de Él, de querer seguir en sus caminos. Y me acuerdo que a los 5 días de tener ese sueño que me había mostrado que me había perdonado, me muestra un sueño y me muestra un montón de enemigos míos. Cuando en el sueño yo los veo con un casco motor y comienzo a darle con mucha furia a esos enemigos míos, y me levanto con el corazón acelerado y comienzo a reconocer es verdad, porque Él me había dicho que me había perdonado hace 5 días atrás. Cuando me dijo: las cosas pasan, ¿sabes? Como que ya todo lo que pasó, ya pasó, ahora todo va a ser nuevo entre tú y yo. Y Él me había dicho que me había perdonado, pues eso me desarmó. Y cuando Dios me mostró todas esas raíces de amargura que había en mi corazón, que yo muchas veces ni sabía que había esas raíces tan profundas dentro de mi corazón, pues yo comencé y le dije: verdad, Señor, yo tengo rencor contra fulano, contra sultano, contra aquel que le quitó la vida a mi hermano, contra aquel que le quemó el negocio a mi papá, contra aquel que tiroteó la casa de mis padres, contra aquel que tiroteó a mi hermano, contra aquel que le quitó la vida a un amigo mío. Y comienzo a confesar esas raíces de amargura, y yo sentía como si me metieran la mano a sangre fría dentro de mi corazón, y me desprendían algo que me dolía y me ardía. Y así fue que el Señor, ¿verdad?, me libertó de esas raíces de amargura. Y yo digo: wow, Dios tuvo mucha paciencia conmigo. Dios fue quitando pecados en mi vida poco a poco. Primero me quitó, ¿verdad? Me alejó de mis amigos, me alejó de ese mundo del narcotráfico. Después trató conmigo en las malas palabras. Yo me acuerdo que cuando comencé ponía música cristiana y de momento lo cambiaba a reggaetón, porque pues estaba comenzando en los caminos del Señor, y muchas veces, ¿verdad?, cuando uno está fortalecido en el espíritu, pues la carne pues muchas veces pues nos lleva, ¿verdad?, a querer, ¿verdad?, buscar las cosas que antes, ¿verdad?, buscábamos de la carne. Y me acuerdo cuando ponía la música de reggaetón, el Espíritu Santo se contristaba dentro de mí, sentía que perdía la paz y tenía que volverlo rápido a poner la música cristiana. O sea, que el Espíritu Santo trató bien fuerte con mi vida. Fue una relación entre el Espíritu Santo y yo, que Dios no me dejaba estar cómodo en mi pecado. Y pues verdaderamente pues Dios me fue sacando de mis pecados. Después pues, me mostró esas raíces de amargura, yo las confesé,
el pastor me había hablado muchas veces del perdón, pero yo no quería ceder eso. Y hasta que Dios me llevó, ¿verdad?, a reconocer eso que Él quería sacar en mi vida, porque sabía que eso no me iba a dejar crecer como cristiano, no me iba a dejar crecer como persona. Pero lo que más me desarmó a mí para yo poder dar ese paso de entregar mi rencor fue entender el perdón que Dios me había dado. Eso fue lo que me llevó a mí, ¿verdad?, a tener una sumisión y a rendirme, ¿verdad?, entregar, ¿verdad?, a lo mejor pues mi raíz de amargura, mi orgullo. Y nada, la cuestión es que me sacan de ese lugar. Conozco un apóstol de Brasil y, Dios, el Espíritu Santo me dice, dile a él que te diga el propósito que yo tengo contigo. Y yo me acuerdo que voy donde ese señor y le digo, mira, que Dios me diga el propósito que él tiene conmigo. Pues yo le decía, Señor, si tú tienes un propósito conmigo, muéstramelo con alguien que no me conozca. Y yo me acuerdo que ese señor me dijo, yo voy a la oración. Y cuando fue a la oración, viró para atrás y me dijo, el Señor me mostraba una iglesia y me mostraba que la gente salía muy contenta de ahí. Y Dios me dijo así, me dijo esto que a mí nunca se me olvidó. Yo sabía que fue Dios. Ahí Dios me marcó mucho porque me dijo el amor que tú has sentido desde Dios desde pequeño. Porque yo desde pequeño, el único que le decía a mi mamá que me pusiera el despertador para ir a la iglesia era yo. Mis padres nunca me llevaron a la iglesia, mis padres me ponían en colegios cristianos, pero el único que le decía de mis 3 hermanos que me pusiera el despertador para ir a la iglesia era yo. Y cuando él me dijo, el amor que tú has sentido hacia Dios desde pequeño, por eso Dios te ha guardado y no ha permitido que el enemigo ponga un espíritu de locura en ti. Tacho, cuando me dijo eso, un tipo que no me conoce, que me acaba de conocer y me dijo eso, yo dije, wow, y me dijo un montón de cosas, me dijo que eres un príncipe para Dios, me dijo un montón de cosas más que yo decía, wow, esto es Dios hablándome, porque me dijo muchas cosas, me regaló una Biblia, me dio el Salmo 119, me dijo ese Salmo y el Señor te lo entrega y pues comencé a buscar más del Señor. Me llevan para Virginia, para una cárcel de máxima seguridad, en una cárcel de la donde están todas las personas que tienen vida en las federales que nunca van a salir, pecados que cometieron, que a lo mejor les tomó 10 segundos cometer y estaban toda su vida ahí pagando, ¿verdad?, por ese delito. Y nada, me decían que con quién yo iba a correr. Yo le dije que yo no iba a correr con nadie, que yo tenía mis papeles, que yo tenía mis papeles claros, pero que yo no iba a correr con nadie. Y nada, y así me mantuve. No, nunca corrí en grupo dentro de la cárcel. Me mantuve, ¿verdad?, caminando con el Señor. Verdaderamente, ¿verdad?, el Señor me había mostrado, ¿verdad?, que yo no podía tener lazos con nada, ¿verdad?, que no fuera con Él. Y pues me mantuve firme. Créeme que estar en la cárcel sin correr con ningún grupo, tú tienes que tener una postura, ¿verdad? Tienes que ser un hombre de postura, porque verdaderamente, pues, hay muchas seducciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor pensaban, yo me acuerdo cuando yo llegué a la cárcel y yo dije que yo era cristiano, un amigo mío que era cristiano me dijo, chacho, esta gente se pensaba, ellos estaban contentos que tú venías para acá porque pensaban que tú ibas a llenar la cárcel de droga y de teléfono. Y cuando vieron, ¿verdad?, que yo lo que fui a hablarle la palabra del Señor, al principio que querían hablar conmigo para, ¿verdad?, le contar a lo mejor cosas de la calle o del mundo. Y cuando veían que yo lo que le hablaba era de Dios, después, chacho, ellos ni se me acercaban. Y pues así me fue caminando en el Señor y nada, el Señor pues me libró de una larga sentencia que me querían dar. El Señor me habló por segunda vez, me dijo todo está bajo mi control y vi la mano del Señor, me libró de esa larga sentencia que el secretario de Justicia de Puerto Rico me quería dar más de 100 años. Dios me libró de esa sentencia. Firmé 35 años corriendo juntamente con el sistema federal. Y nada, allá también vi promesas que Dios me dio. Me acuerdo que la tercera vez que Dios me habló, me dijo en un sueño, me dijo, yo te exaltaré. Y me acuerdo que para ese tiempo, pues el pastor que me llevó a los pies del Señor, pues di mi testimonio, ¿verdad?, en la radio. Él acababa de convertir, había hecho un CD cristiano y me dijo que él iba a hacer un concierto y que quería que yo saliera al concierto y fueron y me grabaron a la cárcel, ¿verdad?, al lugar donde, no a la cárcel, fue en el tribunal, me fueron y me grabaron en el tribunal y yo salí en el concierto de Héctor, allí invitando a las personas a recibir a Jesucristo. Y nada, fue una experiencia muy bonita porque yo veía, wow, todo lo que tú me estás diciendo, Señor, se está cumpliendo. O sea, que yo estaba viendo la mano del Señor, ¿sabes? No solamente yo estaba entregando muchas cosas, sino que estaba viendo, ¿verdad?, que Dios estaba cumpliendo con cada una de las promesas que me estaba dando y eso me fortalecía,
me hacía, ¿verdad?, permanecer con más diligencia en sus caminos. Y nada, la situación es que pues me sacan para Puerto Rico, de Puerto Rico para Virginia nuevamente, y ya pues yo le pido a Dios que me saque de esa máxima seguridad. Estaba cansado de ver maldad allí, y me acuerdo que a los 3 meses me llaman y me dicen que me bajaron mi custodia. Y la gente decía, pero ¿cómo va a ser si usted supone que tú estés 18 meses haciendo las cosas bien para que entonces te considere? Y Dios lo hizo en 3 meses. Yo me acuerdo, yo puse mi cara en el piso, lo oré a Dios, y Dios me escuchó nuevamente, me sacó de ahí. Ay, que yo estaba viendo la mano de Dios en medio de mi desierto, en medio de estar alejado de la sociedad, de mi familia. Yo estaba viendo la mano del Señor, así como el pueblo de Israel en el desierto, viendo la gloria de Dios de día y de noche. Pues así yo la estaba viendo. Y me acuerdo pues que me bajan de custodia y yo le digo, Señor, hago un ayuno de 3 días, y le digo, Señor, llámame donde tú quieres que yo cumpla tu voluntad. Estaba viendo la mano del Señor en todo momento, y estaba, ¿verdad?, dispuesto a hacer lo que Él quisiera. Y me acuerdo pues que me lleva a la cárcel donde estaba el que había matado a mi hermano. Yo no había pedido para esa cárcel. Y en esa cárcel, ¿verdad?, pues pude conocer el poder del evangelio. Ahí fue que yo conocí verdaderamente el poder del evangelio. Porque pude conocer verdaderamente, como Dios dice la palabra, que Él iba a poner a quitar el corazón de piedra y a poner un corazón de carne. Amén. Y que lo iba a hacer a los hombres caminar en sus preceptos. ¿Verdad? Y verdaderamente pues ahí yo descubrí esa verdad que habla en Jeremías, en Ezequiel, que dice que Dios iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, en la cual él iba a poner la ley en la mente y en el corazón. Pues verdaderamente yo lo estaba viendo, porque cuando miré al que le quitó la vida a mi hermano, yo no sentí rencor, yo no sentí odio, yo no sentí maldad. Yo dije, wow, tantas veces que yo corrí hacia el mal cuando, ¿verdad? Eh, eh, Cuando estaba en el mundo de la calle, que corría hacia el mal, y ahora yo veo que le quitó la vida a mi hermano, y yo no correr hacia, ¿verdad?, a querer hacerle ningún daño ni nada. Y yo dije, wow, Dios mío, la verdad que yo me sentía un éxtasis. Yo me sentía un éxtasis porque, pues para mí era algo sobrenatural. Tú miras al que le quitó la vida a tu hermano, tú no sentir rencor, tú no sentir odio, tú no sentir sed de venganza. Y pues Dios me dio la bendición de poder estar 3 meses con él, 3 meses con él compartiendo, comiendo con él. Tuve 2 semanas viviendo con él en el mismo cuarto. Fue una experiencia sobrenatural que Dios me estaba mostrando, mira el poder que yo tengo para cambiar los corazones. Y por eso estamos, ¿verdad?, cumpliendo esta comisión. Llevamos un año en la libre comunidad, predicando la palabra del Señor, yendo a las escuelas, yendo a universidades, yendo a la iglesia, yendo a campaña evangelística. Un año, ¿verdad?, que este año ha sido un año que yo no he parado de estar predicando, porque sé el poder que Dios tiene, ¿verdad?, para cambiar el corazón, para hacer las cosas nuevas en la vida de los hijos de los hombres cuando ponen la fe y la esperanza. No todo fue de la noche a la mañana que Dios transformó todo. Hay cosas, ¿verdad?, que consecuencias que yo tenía que experimentar. Tuve 15 años en la prisión, pero mientras yo esperaba en el Señor, dice como la palabra del Señor, que dice que así como la sierva mira la mano de su señora y el siervo la mano de su Señor, hasta que Él tenga misericordia, que así nosotros miraremos al Señor hasta que Él tenga misericordia de nosotros. Pues así me encontraba, esperando en el Señor. Y Dios me sacó conforme a la promesa que Él me dio, que me dijo que me iba a sacar antes de tiempo, que me iba a dar la victoria y gozo en mi caso, y así pasó. Dios me sacó antes de tiempo, me dio la victoria y gozo en mi caso, a pesar de que los jueces me negaban todo lo que yo tiraba, leyes que habían firmado el Congreso, el Senado, y ellos no querían reconocer esas mismas leyes, que verdad que me cobijaran a mí. Y hasta que Dios obró, ¿sabe? Cuando Dios quiere hacer algo, no hay quien lo pueda detener. Y nada, pero todo en su tiempo. Y aprendí a esperar en el tiempo del Señor, y mira, he visto el fruto, ¿verdad?, de esperar en su tiempo. He visto que este año el Señor ha estado restituyéndome todas las cosas que, ¿verdad?, el enemigo me robó. Me devolvió la libertad, me devolvió una familia, voy a ser papá. Verdaderamente, pues me siento, ¿verdad?, bendecido de poder predicar la palabra del Señor, de poder, en cierta manera, ¿verdad?, el Señor, pues, poder ser un ejemplo a la juventud, ¿verdad?, que está en esos malos caminos, de que verdaderamente se puede, con Cristo Jesús se puede salir de esa vida, se puede salir de esa manera de vivir, de esos pensamientos, y que verdaderamente, pues, hemos estado testificando de esa verdad que el mundo necesita conocer, que esa verdad es Cristo, que es el que cambia, transforma, y que el que puede cambiar cualquier circunstancia del hombre, por cuanto Él tiene el poder, ¿verdad?, para hacer como Él quiere. Me acuerdo cuando salí, yo decía, Dios mío, Señor, para Puerto Rico. Y Dios me ha fiado la oración,
y en la oración vio una visión y un hombre que me dice, todas las cosas son posibles, nada imposible. Y eso es lo que he visto en la mano, ¿verdad? Es lo que he visto en mi vida y en la vida de los demás, que todo es posible. Conforme a su voluntad, conforme a su propósito, todo es posible, nada, no hay nada imposible para Dios. Y he visto ese poder del Señor. He visto ese poder del Señor en mi vida, en la vida de los demás. He visto cuando Dios liberta a personas que están, ¿verdad?, cauterizadas, que hay posesión del enemigo en ellos. He visto cómo Dios los liberta. Y verdaderamente, pues, eso fue lo que vino a hacer Jesucristo, a traer un reino de vida, a traer un reino de libertad, a traer un reino, ¿verdad?, que trae al hombre, ¿verdad?, a ese encuentro con ese Dios que tiene poder para cambiar, para transformar. Amén, amén. Ya vienen los caminos del Señor. Dios te libertó ahora estás en la libre comunidad. ¿Cuánto tiempo pasó de aceptar al Señor al bautismo? Porque el bautismo es el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Y Juan el Bautista bautiza a Jesús, que es su primo, y dice que se abrieron los cielos y el Espíritu Santo bajó como forma de paloma, y ahí sale la voz y dice, Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuánto tiempo pasó de aceptar al Señor al bautismo? Pues mira, fue una experiencia que yo tuve en mi cuarto y estaba clamando y el Espíritu Santo, yo comencé, la cabeza mía comenzó a menearse y comencé a hablar en lengua. Y fue una experiencia bien bonita porque el que vivía conmigo se asustó, porque cuando me vio, ¿verdad?, en ese trance, ¿verdad?, y yo meneándome y hablando en lengua, pues él se asustó. Pero fue una experiencia bien bonita, verdaderamente, ¿verdad? Fue una experiencia bien linda de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero yo desde el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mí. O sea, verdaderamente, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad?, que no todos van a tener a lo mejor el don de lengua. Dice que nosotros le pidamos los dones al Señor, pero, ¿verdad?, Él es el que los da, Él es el que Él le da el don a cada persona, es una elección de Dios, le da a cada uno, ¿verdad?, los dones que Él así, ¿verdad?, decide darle al creyente para la edificación de la iglesia. Pero te puedo decir que lo más importante, porque Jesucristo no dice que por hablar en lengua van a conocer que serán mis discípulos, sino por los frutos. Y ese Espíritu Santo, ¿verdad?, lo primero que hizo producir en mi vida fueron frutos. Antes de yo manifestar dones, antes de yo manifestar cualquier manifestación, ¿verdad?, para la edificación de la iglesia, lo primero que Dios me hizo manifestar en mí fueron frutos de arrepentimiento, de verdad, de un cambio de mentalidad. Y verdaderamente, pues esos son los frutos verdaderamente que Dios está interesado, porque el don Dios te lo puede dar, Dios te puede dar el don de sanidad ahora mismo, de liberación, pero verdaderamente producir un carácter conforme, ¿verdad?, que dé los frutos de él, pues sabemos, ¿verdad?, que eso solamente lo puede hacer el Señor, ¿sabe? Algo que Dios tiene que trabajar mediante, va teniendo esa relación con nosotros. Y esa es la transformación que debe de buscar primeramente todo creyente. La manifestación que tiene que buscar cada creyente, ¿verdad? Esa manifestación de comenzar a darle frutos de arrepentimiento, de apartarse del pecado, de discernir lo que es bueno, lo que es malo, porque lo demás va a venir por añadidura. Y conforme a la necesidad, ¿verdad?, que hay en el lugar, si hay necesidad de que haya liberación, el Espíritu Santo, ¿verdad?, va a manifestarse. Si hay necesidad de sanidad, el Espíritu Santo ha de manifestarse, ¿verdad?, conforme, ¿verdad?, a como Dios quiera hacer y no como nosotros queramos, sino como Él quiera hacer. Pero es bien bonito, la gente si supiera, ¿verdad? Hay tantas personas que me dicen, no, yo primero es que quiero dejar de hacer esto, quiero dejar de fumar, no, quiero dejar, y verdaderamente así no trabaja el reino de Dios. El reino de Dios trabaja cuando el hombre viene, ¿verdad?, arrepentido, reconociendo que es un pecador, reconociendo, ¿verdad?, que su vida sin Dios no es nada, y desde que hay ese arrepentimiento, pues, y le abre las puertas del corazón, pues el Espíritu Santo, ¿verdad?, pues comienza a morar, hace una morada en el corazón del hombre, y para dar, ¿verdad?, esa transformación que Dios quiere hacer, para comenzar esa buena obra que Dios quiere comenzar con cada uno de los seres humanos, en una buena obra, ¿verdad?, que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que todos los días, no es que yo esté completo, pero verdaderamente pues una transformación que Dios sigue haciendo, que Dios sigue trabajando en el corazón mío, en mi mente,
me sigue, ¿verdad? Transformando, porque pues esto no ha parado. Dice que eso va a ser hasta que nosotros recibamos la redención de nuestros cuerpos, ¿verdad? Cuando recibamos ese cuerpo glorificado, donde la muerte no tendrá potestad, ¿verdad? Sobre este cuerpo, donde, ¿verdad? El Señor va a manifestar, ¿verdad? Esa imagen y semejanza, ¿verdad? En nosotros, cuando nosotros recibamos ese cuerpo glorificado, incorruptible, donde la muerte no va a tener más potestad, ¿verdad? Sobre este cuerpo, y donde nosotros, ¿verdad? Estaremos en la presencia del Señor, y eso es lo que nosotros esperamos. Sabemos que, ¿verdad? Aquellos que todavía no han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, solamente tienes que darle la oportunidad. Prueba a Jesús, dale la oportunidad de tener una relación contigo, déjalo morar dentro de tu corazón, y yo te puedo decir que si hay un arrepentimiento verdadero en tu corazón, tú estás arrepentido, va a haber un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento, sabes que tú no vas, ese Espíritu Santo no te va a dar cómodo en tus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque Él va a trabajar todos los días convictándote, trabajando para que, ¿verdad? Ese plan que Dios tiene contigo, pues Él te va a llevar. A lo mejor no sabes cómo orar, pero el Espíritu Santo te va a enseñar cómo orar. A lo mejor no conoces la palabra del Señor, pero sabes que el Espíritu Santo dice que va a enseñarte la palabra del Señor, porque dice que el espíritu del hombre conoce las cosas que son del hombre, más el Espíritu de Dios conoce las que son de Dios. Yo trataba de leer la Biblia cuando no tenía a Cristo, y tratando de entender una verdad que, si no es por medio del Espíritu Santo, verdaderamente nosotros no podemos entender esta verdad que Dios nos ha dado como herencia, para que nosotros conozcamos el propósito, el plan de redención de Él, y verdaderamente solamente se puede entender a través del Espíritu Santo. Así que esa fue la promesa que Jesús le dijo a sus discípulos, que Él se iba a ir, pero que iba a enviarle el Espíritu Santo, en la cual Él iba a dar, ¿verdad? Aquellos que creyeran en su nombre. Así que en el nombre de Jesús es como único el hombre puede recibir esa promesa. Cuando Jesucristo resucitó, tuvo 40 días enseñándolo a sus discípulos, y le dijo: no se va a ir de Jerusalén hasta que sea investido del poder de lo alto. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo es lo que va a capacitar el ser humano para que nosotros verdaderamente podamos hacer la voluntad de Dios, para que nosotros podamos hacer aquello a lo cual Dios nos llama, con las fuerzas del Espíritu Santo. Aún Jesucristo nos dio la enseñanza de que Él, siendo Dios, cuando vino como hombre, tuvo que recibir el Espíritu Santo para poder llevar a cabo el plan de Dios, para poder llevar a cabo, ¿verdad?, el propósito del Señor. Él se hizo dependiente del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo lo guiara, ¿verdad?, al propósito y al plan del Señor. Así que nos ha dado la enseñanza, ¿verdad?, y nos ha dado esa promesa que a los que creen en su nombre, Él le da la potestad, ¿verdad?, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni por voluntad de varón, ni de sangre, sino que son una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Cómo tú puedes ser una nueva creación? Recibiendo la promesa del Espíritu Santo, naciendo de nuevo, para que entonces tú puedas ser un hijo de Dios y comienza a dar los frutos, ¿verdad?, de esa naturaleza del Espíritu, que es lo que va a producir en ti, ¿verdad?, esa naturaleza del Espíritu, esos frutos que Dios desea ver en ti. Así que eso fue lo que, ¿verdad?, pasó en mi vida, y es lo mismo que puede pasar en tu vida, en la vida de tus hijos. Solamente Dios está tocando las puertas del corazón, deseando, ¿verdad?, de que esa promesa del Espíritu Santo haga morada en el corazón del creyente, para que entonces, ¿verdad?, todas las cosas puedan comenzar a ser nuevas en sus vidas. Amén, amén, ¿verdad? Para culminar, ¿verdad? Porque el tiempo corre y sé que tienes un momento ajetreado, ¿verdad? Porque a las 8 tú tienes una reunión, tienes unas cositas que hacer, y eso se respeta mucho. ¿Qué tú le puedes decir a la sociedad, ¿verdad? Porque estamos viviendo, dice la palabra, que la perdición del ser humano es el amor al dinero. ¿Qué tú le puedes decir a la sociedad? Que se enfocan en el dinero, que el dinero es todo. Pues mira, la avaricia, tú sabes que no hay, la avaricia es una atadura tan y tan grande, que no importa la clase, si tú eres clase pobre o clase rica, porque tú sabes cuánto yo estuve con senadores presos, estuve con policías presos, estuve con narcotraficantes. ¿Sabes? La avaricia, y todo fue la avaricia. Dice en Proverbios que la avaricia quita la vida de sus poseedores. ¿Sabes? Muchas personas es la avaricia al dinero, a lo material, pero verdaderamente, ¿sabes qué? Que cuando el hombre trata de llenar el vacío que hay en su alma, y ese vacío que existe en el corazón de toda persona, ese vacío, ¿sabes por qué existe ese vacío? Porque el hombre, cuando pecó contra Dios,
el hombre fue sacado de la presencia del Señor y ese vacío comenzó a producirse en la vida del ser humano porque hay una necesidad, porque el hombre fue creado para tener esa relación con Dios. Y cuando el hombre le falta esa relación con Dios, verdaderamente va a sentir ese vacío. ¿Qué pasa? Que el hombre trata a través de la avaricia, tratar de llenar el vacío, que cuando tú tratas de llenarlo con todas las cosas de este mundo, mira, tú ves personas millonarias, ricas, que tienen que dormir con pastillas para poder dormir, que mueren del corazón porque la avaricia de retener lo que las posesiones que han tenido muchas veces le quita hasta la salud. Y verdaderamente, pues la avaricia es un mal, ¿verdad? Que el enemigo, ¿verdad? Pues trata de mantener cauterizada al ser humano en esa avaricia. Y verdaderamente, pues, el único que puede libertar al hombre de esa avaricia, la cual dice la escritura que quita la vida de sus poseedores, porque pues pueden ser muchas cosas. Hay hombres que avarician las mujeres, tienen avaricia de mujeres, de dinero, de posesiones, de poder, de orgullo. Todo eso es una avaricia, ¿sabes? Una avaricia es tú querer retener más de lo que tienes. Y el hombre, pues muchas veces quiere retener mucho más. Mucho dice que el ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír, porque el hombre es así. El hombre es como dice la palabra, como la sanguijuela, que no se sacia. Y verdaderamente, pues hay una saciedad que hay en el ser humano, pero esa saciedad solamente, ¿verdad? El único que puede quitar satisfacer esa saciedad que hay en el corazón del ser humano es teniendo una relación con Dios, es teniendo esa relación con Dios a través del Espíritu Santo, y es lo único que puede, ¿verdad?, salvar al hombre de esa avaricia que trata, ¿verdad?, de quitar la vida de aquellos que poseen la vida. Así que mi consejo es, ¿verdad?, de que le dé la oportunidad al Señor, que lo confieses como Señor y Salvador, que te arrepientas, que te canses de tu pecado, que te canses de tus consecuencias, porque verdaderamente el cansancio es un síntoma que le deja saber al hombre que necesita de Dios. Lo que pasa es que hay personas que se sienten cansadas, de momento claman a Dios, Dios le da, ¿verdad?, la circunstancia por la cual están pasando, y de momento reciben nueva fuerza para seguir en sus delitos y pecados, pero verdaderamente eso no va a sanar tu herida. Lo que va a sanar, ¿verdad?, tu herida se llama Jesús de Nazaret. Ese es el único, ¿verdad?, que vino a libertar lo que se encontraba cautivo, a darle libertad a aquellos que se encontraban presos en sus prisiones de pecado. Él vino a darle esa libertad. Así que el único que puede hacer algo por tu vida, el único que puede hacer algo por tu familia, por tus hijos, se llama Jesús. No hay otro, no hay otro. Así que Dios quiere levantarte en esta hora para que tú puedas ser de bendición para tu casa, para tu familia, y solamente esa bendición se puede producir en tu vida rindiéndote a los pies del Maestro. Rindiéndote a Jesús es algo fácil. Mira, yo cuando recibí a Jesucristo, yo dije, wow, si esto era tan fácil. Lo único que yo tenía que hacer era arrepentirme y entregarle mi vida al Señor para que Él comenzara a producir en mí el querer como Él hacer su buena voluntad. Y yo tratando con mis propias fuerzas, ¿verdad?, muchas veces de seguir hacia adelante, cuando me di de cuenta que con mis propias fuerzas yo no podía. Y hasta que entendí eso, que con mis propias fuerzas yo no podía, que separado de mí, separado de Dios, nada podía hacer. Cuando entendí esa verdad, pues me rendí ante los pies del Señor, y eso es lo que Dios está esperando, un rendimiento. Que el hombre se rinda para que comience a ser dependiente de Dios, porque dependiente de Dios que el hombre va a poder lograr los propósitos que Dios tiene con cada uno de los seres humanos. Amén. Gracias, gracias, Ale. Gracias. Y siempre terminamos con una oración, ¿verdad? Mis hermanos, Claro que los sí. que nos están viendo, dice la palabra: donde hayan dos o tres invocando su nombre, ahí estaré, ¿verdad? Vamos a orar por Alexander Capo Carrillo, ¿verdad? Porque tiene, ¿verdad? El enemigo conoce su debilidad y tiene que estar luchando todos los días, todos los días, todos los días, hasta la venida de Dios el Señor, ¿verdad? De mostrarse luz en medio de las tinieblas y llevar ese mensaje hasta los confines de la tierra. Amén. Amén, amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Dios eterno, Dios de la misericordia, te damos gracias, Señor, por este ratito, Señor. Te damos gracias por Alexander Capo Carrillo, Señor. Te damos gracias porque Él es luz en medio de las tinieblas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque lo tocaste, porque Él se dejó y ahora mismito es hijo tuyo, Señor. Guárdale de su corazón, porque de Él emana la vida, Señor. No permita que el orgullo entre en su corazón, que siempre se mantenga humilde y que todo lo que haga sea para ti, Señor. Yo te pido encarecidamente por su esposa, Señor, que está embarazada, Señor.
protégele, pon un valle de ángeles a ella. Ahora pronto van a ser una familia, Señor. Él va a ser la cabeza del hogar, el sacerdote, Señor. Y dice la palabra que la mujer sabia edifica la casa. Dale mucha sabiduría a su esposa, Señor. Y que esa princesa que van a hacer, Señor, salga saludable, Señor, y que sea apartada para ti, Señor. Tu palabra dice que todo lo que pida el Padre en mi nombre te lo voy a conceder. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Ale. Gracias, Pues nada, gracias, Rafi, gracias por esta oportunidad. Dios les bendiga y quiero, ¿verdad?, a todas las personas que nos estén escuchando, que sientan en su corazón entregarle su vida al Señor. Repitan estas palabras conmigo, que fueron las palabras que yo hice hace 16 años atrás, que fueron, ¿verdad?, las palabras que me llevaron a tener esta relación con Dios, y esta relación con Dios pues, ha hecho, ¿verdad?, que se produzca en mí todos estos milagros que yo le estuve hablando. Así que esos mismos milagros están dispuestos para ti, y no solamente para ti, sino para todos aquellos que le crean a Jesús de Nazaret como Señor y Salvador. Así que repite estas palabras conmigo. Padre celestial, vengo delante de ti en el nombre de Jesús de Nazaret, creyendo, Padre amado Dios, que Él es tu Hijo y que Él murió por mis pecados en la cruz del Calvario, Padre amado. Pero en esta hora, Señor, no solamente vengo a reconocer, Señor, el perdón que tú me ofreces, sino que vengo a reconocer, Señor, Padre amado, mi Dios, mi pecado, el pecado que he cometido contra ti, contra mi prójimo. Y te pido en esta hora, Señor Dios amado, que tú me perdones, Señor. Te pido, Padre amado, mi Dios todopoderoso, Padre, que tú me laves con esa sangre preciosa, que tú me limpies, Padre amado, que tú me hagas, Señor Dios amado, Padre celestial, Señor Dios todopoderoso, un hijo, Padre amado tuyo, Padre amado. Te pido que inscriban mi nombre en el libro de la vida, Señor. Recibo el perdón que tú me das, Señor, a través de Cristo Jesús. Recibo la vida que tú me das a través de Cristo Jesús. Recibo la promesa del Espíritu Santo, Dios. Abro las puertas de mi corazón para que tu Espíritu Santo, Señor, haga morada, para que tú me transformes, para que tú me guíes, para que tú me enseñes, para que tú, Padre amado, hagas, Señor, lo que quieres hacer en mi vida. Padre, en esta hora me rindo, Señor Dios todopoderoso, Padre amado, creyendo, Señor Dios amado, mi Dios todopoderoso, en tu venida, creyendo, Padre amado, en tu promesa, creyendo en tu palabra, Dios amado. En esta hora me reconcilio contigo. Enséñame a reconciliarme con aquellos, Padre amado, Dios, que todavía, Padre amado, mi Dios, Padre amado, no estoy reconciliado. Ayúdame, Señor Dios amado, a producir los frutos que tú quieres, Señor Dios, Dios todopoderoso, Señor. Vele en mi vida. Todo esto yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Y amén. Amén. Y siempre como termino, bueno, y Rafi, está aquí, nos vemos para la próxima. Bye. Dios me los bendiga.